Amados hermanos y amigos nuestros, buenas noches. Estamos aquí hoy miércoles para llevarles a ustedes este programa de estudio bíblico y oración, como cada miércoles. Vamos a tener este estudio bíblico y como les adelanté antes, vamos a hablar sobre el avivamiento, tema de este mes en nuestra iglesia, algo que se habla todos los años y algo de lo que hablamos con relativa frecuencia, lo leemos en la Biblia, pero quizás no lo acabamos de comprender y yo quisiera que ilustrarles, no les voy a dar nada nuevo, algo que se ha dicho, los avivamientos del Espíritu Santo, o provocados, causados, motivados por el Espíritu Santo en Jerusalén después de la partida de nuestro Señor, el avivamiento de Pentecostés, y el otro que hubo después. Vamos a hablar de Hechos capítulo 2 y de Hechos capítulo 4 en esta noche, y quiero que ustedes abran sus Biblias ahí en estos pasajes. Primero vamos a hablar sobre lo que pasó porque es muy importante y todo tiene relación. Cuando Jesús se va, se quedan los apóstoles y los discípulos, se quedaron solos, se quedaron como medio mareados, no sabían qué hacer, y Él les indica lo que tenían que hacer de momento, que era esperar a que llegara el detonante, que llegara lo que iba a causar el avivamiento en la iglesia. Yo quisiera, para hacer una pausa acá un momentico y tener un momento de oración por este tiempo, por este estudio, y poder incluir a nuestro pastor, que es el que debía estar dando este estudio del Apocalipsis. De hecho, déjenme decirle antes de orar que yo espero que ustedes estén tomando nota de los estudios que él está dando sobre el Apocalipsis, lo dejen en hold ahí, lo dejen en suspenso, hasta que él pueda otra vez continuar, que esperamos que sea la semana próxima, y podamos entonces terminar. Estamos todos siguiendo estos estudios del Apocalipsis, pero yo no me sentía en condiciones de poder dar un estudio del Apocalipsis. Yo quiero que él siga dando sus estudios con el material que él tiene, de la forma que él lo da, y yo creo que va a ser así que tomen esto como una pausa, ¿ok? Pero el miércoles que viene, Dios mediante, estaremos continuando los estudios del pastor sobre el Apocalipsis. Vamos a orar un momento. Padre, estamos delante de tu presencia agradecidos porque tú nos has dado el privilegio de poder, Señor, hablar de tu palabra, poder estudiarla, poder leerla, poder meditar en ella, Señor. Estamos rogándote, Padre, en primer lugar, que tu mano poderosa toque a nuestro pastor, que en esta hora, Señor, está afligido de su cuerpo, pero está, Señor, de buen ánimo. Estamos confiando en ti, oh Dios, como iglesia, de que una vez más tú lo vas a sanar, que una vez más, Señor, tú lo vas a levantar, y que Padre Celestial va a poder estar con nosotros bien pronto. Y Padre Celestial, esperamos que todas estas cosas puedan servir su propósito, Padre Celestial, y su fe se haga más firme con todo esto, y la fe de la iglesia, de nosotros, de tus hijos, Señor, en este lugar también. Te ruego por el resto de los enfermos, y te ruego ahora de manera especial que seas con este estudio, que de tu palabra va a ser, oh Dios, y que tu palabra nos hable. Ayúdanos, Señor, para que podamos entenderla cada día más. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues como les estaba diciendo, el avivamiento, la palabra avivamiento, que es reavivar, es algo que es como algo que explota, es como algo que se desborda, ¿verdad? Es algo fuera de lo común, es como es una doble porción del Espíritu, como en el caso de Eliseo, ¿verdad? Que lo pidió allá en el Antiguo Testamento. Es algo que en este caso, o sea, en el caso del Antiguo Testamento, vemos avivamientos, ¿cómo no? Avivamientos que vinieron en tiempo de los reyes, avivamientos que vinieron en tiempo de los jueces, avivamientos que vinieron en tiempo del regreso, del remanente. El pastor habla muchísimo, le gustan mucho los libros de Esdras y Nehemías, que hablan del avivamiento que hubo cuando el remanente llegó, y cuando en un caso Esdras y después Nehemías pudieron avivar al pueblo para que reconstruyera el templo primeramente, reconstruyera los muros de la ciudad y reconstruyera su vida espiritual. Así que el avivamiento es algo que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia en el Nuevo Testamento? Bueno, cuando Jesús está con nosotros hay un avivamiento, pero hay un avivamiento que su propia persona impone. O sea, llega, tiene su ministerio, y su propia presencia, su propio ministerio provoca que la gente se acerque, que la gente le siga, y que mucha gente decidiera cambiar su vida al ver las cosas que él enseñaba, predicaba y hacía. Pero cuando él se va, los discípulos se quedan atónitos, los discípulos no saben qué van a hacer, estaban como medio perdidos. Tal es así que la pregunta que le hacen, la última pregunta que le hacen antes de él ascender, es una pregunta que no tiene razón de ser. Es una pregunta donde le dicen, bueno, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos no sabían qué iban a hacer cuando el maestro partiera, y lo único que se le ocurre a alguien es preguntarle
qué iba a pasar con el reino. O sea, no había una visión de qué venía después que Cristo partiera, cómo se iban a hacer ellos. Y obviamente, si la iglesia no tuviera hoy la guía, la dirección y la presencia del Espíritu Santo, estaríamos igual. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que viene a ocupar el lugar de Jesús, como él mismo lo anunció. Si ustedes leen allí en parte del final del capítulo 14, parte del capítulo 15 y del 16 de Juan, del Evangelio de Juan, van a ver todas las cosas que Jesús dice sobre el Espíritu Santo, porque él está preparando a los suyos. Pero como ocurrió tantas veces a lo largo de su ministerio de 3 años, sus discípulos que estaban con él, aún los más cercanos, muchas veces escucharon, pero no entendieron o no aplicaron a su vida las cosas que él les decía. Por tanto y demás, él les dice, a esta pregunta le da una respuesta doble. La primera respuesta es, bueno, mira, la pregunta no tiene razón de ser. A ustedes no les toca saber lo que el Padre puso en su sola potestad, así que esa pregunta no te la voy a contestar. Esa pregunta no es para que ustedes sepan ahora. Pero sí tienen que saber algo, y es la segunda parte de la respuesta que él le da. Ustedes van a recibir el poder necesario, el poder suficiente, el poder que les hace falta, cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, del cual ya yo les hablé, decía él. O sea, ya les había hablado de él, el Espíritu Santo, que al final de la jornada es Dios mismo, tiene la misma divinidad, tiene las mismas características de Dios, por tanto, tiene la potestad de representar al propio Dios, y la ventaja de que en vez de ser una persona, como lo fue Jesucristo en el tiempo que estuvo acá con nosotros, puede diversificarse y vivir en cada uno de los hijos de Dios, vivir en la iglesia, vivir en los hogares y donde quiera que nosotros lo dejemos morar, porque en definitiva siempre Dios va a contar con la anuencia nuestra, porque nos dio libre albedrío para hacerlo. Ahora bien, cuando Jesús les dice esto, ellos se quedan ya con esta tranquilidad. Él parte, él es arrebatado de ellos. ¿Y qué hacen ellos? Y en el libro de los Hechos se nos dice allá al final del capítulo 1 que los que se habían reunido le preguntaron, él les da, estaba ahí un poquito más adelante, y acá en el 12 volvieron a Jerusalén, ¿ok? Y eligieron allí al sucesor de Judas. Le estoy dando los acontecimientos para darle la base de todo lo que va a pasar. Cuando llegue el Espíritu Santo, había un número de discípulos entre los cuales estaban los apóstoles, pero no eran más, eran grupos como de 120, dice la Biblia exactamente, dice acá, que perseveraban unánimes, versículo 14, en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que había un grupo allí, y en aquellos días, no dice cuándo, no fue el mismo día que Jesús ascendió, sino en aquellos días en que ellos estaban reuniéndose constantemente, reuniéndose continuamente, forjando una relación espiritual que hacía falta allí en este momento. Dice que se levantó Pedro en medio de los hermanos. Imagínense Pedro, después vamos a ver a Pedro otra vez, Pedro el de siempre, Pedro el impetuoso Pedro, el que había aprendido a base de golpes de la vida sobre su audacidad, de que no valía la pena solamente ser audaz, de que no valía la pena solamente ser valiente, sino que también había que ser una persona consagrada y llena de Dios. Y él lo aprendió humildad cuando le dijo, no, yo no te voy a abandonar, Señor, y lo negó, ¿verdad? Pero ya Pedro había aprendido, ya Pedro era diferente, ya Pedro era un hombre de Dios, ya Pedro iba a ser un puntal en la iglesia, y lo estaba demostrando ahora. Dice que se levantó en medio de los hermanos, versículo 15 de Hechos 1, y dice que los reunidos eran como 120 el número. Ahí hay un combo que hace inexacta la cifra, pero de todas maneras podemos poner el número en 120. 120 personas, 120 hermanos que habían reunido allí, y vamos a llamarle hermanos porque ya estamos hermanados por la sangre de Jesucristo, y es el término que la Biblia le da, ¿verdad? Eran como 120 el número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura de que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, y acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y aquí empieza Pedro a dar este pequeño discurso sobre la necesidad de sustituir a Judas, que ya no estaba con ellos, y lo sustituyen por Matías, del cual por cierto no se habla más nunca, pero en esto estaban ellos allí, ¿ok? Y fue contado, dice Matías al final de este pasaje, el versículo 26, y fue contado con los 11 apóstoles, pero era un grupo como de 120 personas. La indicación que la Biblia nos da es que no fue una sola reunión,
sino que era un grupo que se reunía constantemente. Y en una de estas reuniones, un día muy especial, porque era el día de la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés de las 50 semanas, estaban todos unánimes, juntos, y algo pasó. No es desconocido el pasaje para nosotros, yo sé que ustedes lo conocen, pero ¿de qué queremos hablar? Estamos hablando de avivamiento, y este es el que nos va a servir de pie para el próximo, que es el que yo voy a dar un poco más tarde, para que vean, hermanos, número uno, cómo se refleja un avivamiento, cómo se produce un avivamiento y qué consecuencias tiene un avivamiento. A veces nos parece que esto es algo bíblico solamente. No, en la Biblia está muy bien los avivamientos, nosotros no podemos tener eso. La historia moderna de la iglesia ha demostrado que sí es posible tener avivamientos, y la pregunta entonces es ¿por qué no lo tenemos en nuestra iglesia, por ejemplo? O cómo lo podemos tener, qué tenemos que hacer. Yo no voy a hablar aquí sobre las cosas que necesitamos tener como iglesia para un avivamiento. Sí les voy a decir, y esto solamente para introducir y seguir con este tema, que el avivamiento no comienza en la iglesia. El avivamiento comienza en la vida de cada hijo de Dios que se decide a tener un avivamiento personal. Y cuando este avivamiento personal se hace evidente en las vidas de muchos o todos, por lo menos todos los que están dispuestos a llevar adelante la obra en una iglesia, entonces el avivamiento viene a la iglesia y Dios hace cosas grandes a través de su pueblo, y vamos a ver cómo fue manifestado acá. Lo cierto es que en este momento fue especial porque fue la llegada del Espíritu a la tierra. Fue la llegada del Espíritu al mundo, fue la llegada del Espíritu a la iglesia, y bueno, fue algo especial. Después vamos a ver otro donde ya el Espíritu Santo estaba y qué fue lo que pasó. Pero lo cierto es que en este momento llegar, y estas son las cosas que no pueden faltar, y son las cosas que la Biblia nos pone ahí porque tienen que estar ahí. Dice la palabra de Dios que estaban todos. Decíamos que eran alrededor de 120, vamos a ponerlo en 120. Estaban unánimes, o sea, sintiendo lo mismo, en una sola alma, en un solo corazón, en un solo sentimiento, en un solo objetivo y propósito, y estaban juntos. O sea, lo de que estaban todos es una cosa difícil de lograr. A veces somos 50, 60, a veces somos 100 y no estamos todos. Siempre hay algún problema, alguna cosa que hace que alguno falte, pero aquí estaban todos. Y Dios manifestó su poder, y Dios se manifestó de una manera especial cuando estaban todos. Estaban unánimes, y para mí es mucho más difícil todavía que estén unánimes. Tenían un solo propósito, y ese propósito era llevar la palabra que habían aprendido al mundo. Jesús había empezado, y Jesús había llevado la palabra a todo lo que era el territorio de Israel, a la región de Galilea, incluso a Samaria y a Judea. Pero Jesús había terminado su ministerio, y lo que había hecho Jesús era como el motor de arranque del carro. ¿Saben cuál es la única función del motor de arranque de un carro? Es que echar a andar el motor principal. Cuando usted arranca el carro recibe la corriente del motor de arranque y se mueve y echa a andar por medio de los engranajes el motor principal, y a partir de ahí ya su función cesó hasta que usted arranque el carro otra vez. Jesús fue el motor de arranque del Evangelio. Jesús fue el motor de arranque del reino de Dios. Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que hizo? Un efecto multiplicador, efecto que vemos a través de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que culmina con el ministerio del apóstol Pablo, pero que comienza acá. No podía comenzar sin tener un detonante, sin tener una bujía. Y este detonante, ¿saben cuál era? El Espíritu Santo. Pero aparte del Espíritu Santo, un avivamiento tiene que tener algo súper importante que no le puede faltar, que es la mecha del detonante. Vamos a decir así, que es la oración. Y vamos a ver cómo los dos avivamientos, de hecho, de los apóstoles, que están aquí en los 4 primeros capítulos, están los dos avivamientos. Los dos tienen como común denominador la oración. Porque el problema está en que dice que cuando estaban todos unánimes juntos, y vino del cielo un estruendo, pero ya habían estado orando. Ellos habían estado orando cada día que se reunían, y ellos estaban orando cada momento, estaban orando sin cesar. ¿Por qué? Porque viniera lo que tenía que venir. Ellos se habían quedado sin Jesús y estaban en un impas, estaban sin guía, pero esto les duró un tiempo, para que quizás Dios le estaba dando tiempo
a que pidieran, Dios les estaba dando tiempo a que se sintieran realmente con la necesidad de pedir que la presencia especial de Dios estuviera con ellos. Y entendieron entonces que la presencia especial de Dios era el consolador que Dios le mandó y que Cristo Jesús, su Señor, nuestro Señor, se lo había anunciado mientras estaba con ellos. Yo me voy, pero viene ¿quién? El consolador, el cual estará en vosotros y con vosotros y en vosotros. ¿Ok? Ahora bien, dice que viene el trueno de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Versículo 2, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Número 1, las lenguas de fuego eran personales. O sea que el avivamiento vino personal, vino a cada uno. El Espíritu Santo se posesionó, vamos a decir así, se adueñó de cada uno de ellos en particular. No vino una sola lengua de fuego que cubrió a todo el grupo, sino que fue personal. Y aprenda esto, el avivamiento es personal, y cuando llega a la iglesia, de todas maneras, hace que cada uno de nosotros tenga una responsabilidad personal delante de Dios en ese avivamiento. El fuego, ¿por qué el fuego? Bueno, el fuego ilumina, el Espíritu ilumina, ¿verdad? Como dice que convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Una de las funciones del Espíritu es iluminar. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego purifica. El Espíritu Santo purifica los corazones, purifica las mentes, purifica los hogares, purifica las iglesias. El Espíritu es purificador. El fuego, ¿qué otra cosa hace el fuego? Además de, pues el fuego calienta. ¿Y qué otra cosa que el Espíritu Santo calentando, el Espíritu Santo elevando la temperatura espiritual de los corazones de cada uno de los hijos de Dios? Y por supuesto se produjo el avivamiento. Este avivamiento tuvo, si seguimos leyendo ahí, una consecuencia inmediata. Y la consecuencia inmediata se vio cuando ellos empiezan a, bueno, ya estamos viendo las lenguas de fuego, el estruendo, todas las cosas, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí es donde no nos queremos meter, porque no queremos hablar de don de lenguas, y como bien hemos oído, es más bien un don de interpretación de lenguas. ¿Qué pasó? Que todo este estruendo y todo este fuego y toda esta cosa atrajo la atención de la gente que estaban alrededor, y vinieron a mirar, y cuando los vinieron a mirar se dieron cuenta de que toda la cantidad de naciones que estaban representadas allí estaban escuchando la palabra de Dios, estaban escuchando el evangelio del reino de Dios, cada uno en su propio idioma. Y era maravilloso lo que Dios estaba haciendo. No era alguien que estaba hablando a los demás en lengua desconocida para ellos, sino que cada uno de ellos estaba traduciendo, estaba hablando, y el Espíritu estaba traduciendo instantáneamente lo que estaba pasando. Esta fue la consecuencia inmediata, que todos los que estaban alrededor y pudieron presenciar este hecho fueron de pronto evangelizados, cada uno en su propio idioma. Consecuencia inmediata, los que estaban allí. Pero en definitiva, ¿quiénes eran los que estaban allí? Los que se acercaron. O sea, el primer efecto fue más bien interno. El primer efecto fue para los que estaban presentes y los que se acercaron. ¿Ok? Este fue el efecto inmediato. Ustedes pueden seguir leyendo allí. Dice que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 6, y en el 5 había dicho que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es un eufemismo, es una forma de decir que había muchas naciones allí. Quizás no estaban todas, pero había muchas naciones representadas allí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos. Y el 7 dice, atónitos y maravillados. Obviamente que no tienen que estar, como hubiéramos estado nosotros también, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo es? No son galileos, no son hebreos, no son judíos, no son israelitas. ¿Cómo les oímos hablar nuestra propia lengua? ¿De dónde la aprendieron? No había escuelas de idioma, no había cursos, no había nada. ¿Cómo se podía entender que estuvieran hablando y que se oía en las lenguas de cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí pasa a enumerar las naciones, no las voy a enumerar, pero están ahí en los versículos 9 y en los versículos 10, incluso aparte del versículo 11, ¿ok? Todas estas naciones estaban representadas allí, y ellos, como un efecto inmediato, repito, de la presencia y el avivamiento que provocó el Espíritu Santo, recibieron el mensaje, entendieron el mensaje y fueron avivados, fueron ellos contagiados, fueron ellos evangelizados y pasaron a formar parte de este movimiento que de pronto empezó como una explosión, empezó de dentro hacia afuera. Pero ¿cuál es el resultado entonces inmediato? ¿Cuál es el resultado a un poco más mediano plazo
no inmediato, pero ¿qué causó este avivamiento? Bueno, causó que Pedro, otra vez Pedro, se puso en pie con los 11, alzó la voz y empezó a hablarles el Evangelio. Ahí menciona Pedro como la profecía de Joel acerca de la venida del Espíritu Santo, allá en el Antiguo Testamento, cita la Biblia otra vez, de lo que dijo David sobre el Señor, y una serie de cosas, y entonces Pedro empieza a darles un mensaje tremendo allí. Ya no estaba hablando Pedro, ya no estaba, ya no era el mismo Pedro que seguía a Jesús. Ya era Pedro con el Espíritu Santo que había acabado de recibir. O sea, cuando Jesús les había dicho que esperaran el Espíritu Santo, no les había dicho que tenían que esperar, pero no les hacía falta. Ellos iban a saber cuándo, cómo y qué tenían que esperar. Y entonces, bueno, dice que llegó un momento en el cual, en el versículo 37, cuando oyen a Pedro hablar con este denuedo, con esta sabiduría, con este entendimiento, se compungieron de corazón. Se les puso el corazón pequeño, se dieron cuenta de su pecado, de cosas que no estaban haciendo bien, de que tenían que mejorar en su vida, ¿verdad? Que había algo que faltaba allí. Estaban escuchando cosas nuevas. Y dice que le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro aprovecha y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, arrepentimiento, perdón de pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Así que Pedro les dice entonces cómo podían ellos, ¿qué cosa? Recibirlo también. ¿Y saben cuál fue el resultado que vino? No el inmediato, pero el resultado ya a nivel de afuera, a los que están afuera. Bueno, el resultado fue, dice que los que recibieron, versículo 41, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día, que dice su Biblia, hermano, como 3,000 personas. Dígame cuándo fue que usted estuvo alguna vez en una campaña de evangelismo, o estuvo en una iglesia, o estuvo en algún lugar y se convirtieron 3,000 personas en un día. Bueno, pues la palabra de Dios dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si usted dice que eso es porque ese día llegó el Espíritu Santo, yo le voy a decir, ok, yo te voy a dar un leeway ahí, te voy a dar una ventajita para que tú me digas, es verdad que ese día llegó, pero 3,000 personas. ¿De dónde recibió Pedro esta sabiduría? ¿De dónde recibió Pedro este poder, este denuedo? Bueno, el denuedo lo recibió del Espíritu Santo, la sabiduría la recibió de Jesucristo mismo, que había estado con él, y lo que pasaba era lo que a Pedro le sobraba, lo que le sobraba a los apóstoles en ese momento. Ellos necesitaban, les sobraba el amor por la obra. Ellos querían hacerlo, necesitaban el poder, recibieron el poder y demostraron que estaban listos para hacerlo. La iglesia de Jerusalén que se formó a partir de este momento no fue perfecta. La iglesia de Jerusalén quizás siguió judaizando un poco, les costó un poco de trabajo desprenderse de algunos rasgos del judaísmo, que era muy, muy fuerte. Es verdad, lo vamos a ver en el resto del libro de los Hechos, pero por lo menos había empezado un impulso que no existía. La mecha había prendido, el motor de arranque había logrado engranar con el motor principal del automóvil y lo empezó a mover. Y este movimiento no se iba a detener en ningún momento. Y no hay razón, hermanos míos, para que se detenga en este momento de la historia. Para que se detenga en nuestra iglesia ni en ninguna otra iglesia. O sea que nos está demostrando que se puede, porque el Espíritu que llegó este día es el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy. El poder del Espíritu es el mismo poder del Espíritu que tenemos hoy, porque Dios es el mismo, y Jesucristo es el mismo, y el poder del Espíritu Santo es el mismo. Por tanto y demás, podemos tenerlo nosotros también. Y fueron añadidos aquel día 3,000 personas, y el último versículo de este pasaje, que es el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había entonces, ¿qué cosa? Una comunidad total en la iglesia. Se manifestó todo esto a partir del avivamiento. Así que si usted quiere saber qué produce el avivamiento produce resultados inmediatos. ¿Cuáles son los resultados inmediatos en cada uno de nosotros? Son los resultados que se producen cuando el Espíritu Santo convence al corazón que está dormido allí y te dice, tienes que hacerlo. Cuando el amor a la obra de Dios, el amor a Dios se traduce en amor a la obra de Dios, se traduce en amor a las almas. Cuando ese amor se entrelaza o produce primero obediencia,
una vida de obediencia, se entrelaza con la fe y entonces la iglesia empieza a pedir que Dios le avive. Y Dios hace, ¿sabe lo que hace Dios? Una inspección. Dios coge la iglesia y dice, vamos a inspeccionar los corazones. No, aquí hay algo que no está bien, no puede llegar a un avivamiento. No, aquí hay algo que no está bien, no puede llegar a un avivamiento. Y cuando Dios ve que todo está bien, cuando están todos unánimes juntos, cuando el espíritu que hay es el espíritu de Dios, cuando el anhelo que hay es el anhelo de trabajar en la obra de Dios y realmente lo que se está pidiendo es algo legítimo delante de Dios y algo que Dios aprueba, entonces Dios dice, vamos a enviar el avivamiento. Y el espíritu que ya está ahí se manifiesta de una manera especial y se desborda en los corazones de cada miembro, se desborda en los corazones de las iglesias y cómo no, en los hogares también se desborda. Y empezamos a ver cosas diferentes, como el día de Pentecostés. Así que este es el primer avivamiento que encontramos cuando llega el Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu Santo estaba allí un tiempo más tarde, y a través de todo este periodo en que en los primeros capítulos, vamos a decir los primeros 4 capítulos, incluso un poco más del libro de los Hechos, vamos a ver qué pasó con esta iglesia que se estaba formando. Si 3.000 personas no forman una iglesia, entonces yo no sé que se forma, iglesias se forman con mucho menos. Por tanto, si se habían añadido 3.000, entonces ya había una iglesia sólida, formada. Y no crean ustedes que los 3.000 iban a trabajar igual. Iban a tener el mismo poder, iban a tener el mismo amor, está bien, pero una iglesia de alrededor de ese número de personas, ¿verdad? Lo cierto es que después viene el capítulo 3, donde se habla de la curación del cojo. Vienen Pedro y Juan, como siempre. ¿Quiénes otros? Pedro y Juan, entrando al templo, ven a aquel cojo que les pedía limosna, lo levantan en el nombre del Señor Jesús, lo meten en la iglesia, y allí vuelve Pedro a dar otro discurso en el cual se convierten como 5.000 personas. Aquello es tremendo, a un avivamiento total. Todo esto viene enseguida que llega el Espíritu Santo. La iglesia se pone en función de esto, la gente empieza a glorificar a Dios. ¿Qué pasó? Cuando Pedro da este otro y Juan se paran con aquel señor allí y empiezan, dice que a hablar, y la gente empieza a emocionarse y entusiasmarse, y es algo maravilloso, es algo que causa mucha emoción ver todo esto. Léalo y trate de pensar que usted está allí. Trate de pensar que estamos allí en este lugar, en este momento. Estamos viendo a Pedro y a Juan hablando con este denuedo, al saber que eran hombres sin letras y del vulgo, y algunos se preguntaban cómo pueden hablar así. Y es que Dios produce estas cosas, es que el Espíritu Santo produce cosas más allá de lo que nos podemos imaginar. Cuando Pedro quiso caminar sobre el agua, ¿se acuerdan? Que lo hizo durante un momento, caminó sobre el agua, estaba dándole a Dios una probadita de que si tienes la fe suficiente, puedes llegar a muchas cosas. Pero aquí lo estaba probando, ¿dónde? En su pueblo. Y entonces, bueno, dice que cuando empieza el avivamiento tiene un gran enemigo. Y aquel gran enemigo es Satanás, y se manifiesta de muchas maneras. El asunto es que él va a hacer lo posible porque la iglesia no esté animada, no esté avivada, no esté en función de predicar el evangelio, no sea una iglesia que se levante, sino sea una iglesia que esté. A él no le importa que la iglesia exista, siempre y cuando la iglesia esté dormida. Pero cuando la iglesia está avivada, al diablo no le gusta. ¿Sabe lo que pasó en el capítulo 4? Dice que cuando vinieron hablando al pueblo, ¿quiénes vieron? Las autoridades. ¿Qué hicieron? Se los llevaron. En realidad no estaban incumpliendo ninguna ley. En realidad no estaban violando ninguna ley, ningún estatuto establecido. Sencillamente lo hicieron por miedo. Se amedrentaron de ver este fenómeno que estaba sucediendo y que podía amenazar la autoridad espiritual, este monopolio espiritual que tenían los fariseos y los saduceos sobre el pueblo, porque estaban hablando en el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían crucificado y habían matado injustamente. ¿Y qué hicieron? Se los llevaron, los amenazaron, ¿verdad? ¿Con qué potestad? Le preguntaron allí en el capítulo 4, versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Y Pedro, que aquí aclara la Biblia, y es lo que hemos estado diciendo, estaba lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, y empieza a dar otro discurso más Pedro. Y fue tremendo, fue tremendo. Dice que lo tuvieron que soltar. Dice que le reconocían, versículo 13, que habían estado con Jesús, y vieron al hombre aquel que estaba con ellos allí, sabiendo que era un hombre que había estado enfermo, que había sido sanado. Y cuando Pedro le dijo, en el nombre de Jesús, por él, esta persona está en su presencia sano.
Ahí está en este capítulo 4, versículo 12, este famoso texto que lo conocemos, bien conocido, que está hablando de Jesús. El 11 dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo, ¿verdad? Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Era un denuedo extraordinario, nadie podía parar estas cosas, ¿verdad? Y entonces se conferenciaban entre sí qué vamos a hacer con ellos, y les intimaron, dice el versículo 18, y llamándolos les intimaron, y yo diría les amenazaron, los cerraron allí y le dijeron: óigame, en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero ellos no se quedaron callados, y ellos le dijeron: a juzgar si es justo delante de Dios obedecer a los hombres, obedecer en este caso a vosotros, antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces pasa al otro avivamiento. Dice a partir del versículo 23, no, tuvieron que soltar, lo soltaron. No sabían qué iban a hacer con ellos, no sabían qué ley le iban a aplicar, porque no habían roto ninguna ley. Sencillamente era algo fuera de lo común, ellos no estaban esperando esto. Y puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos, a los que habían sido ya, a los 11 que estaban, a la familia de Jesús que estaba allí, a los que se habían sumado, al grupo aquello que los estaba esperando allí. Había un grupo grande, ya no eran 11, ya no eran 120, ya eran más. Pero dice que le dijeron, le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ya Pedro le había predicado al grupo primero que oyó la palabra. Ya Pedro le había predicado a los que estaban en el templo ese día. Ya Pedro les había predicado al Sanedrín. Miren esto, Pedro y Juan, y bueno, y esta fue la mecha primera, ¿verdad? Esta es la primera parte, esta es la avanzada, esto es lo que iban delante. Y dice que les contaron allí, y entonces saben lo que siempre me ha sorprendido, siempre me ha llamado la atención, y espero que no me sorprende, pero sí me ha llamado la atención. Y espero que les llame la atención a todos ustedes. ¿Y qué cosa es lo que llama la atención? Miren esto. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Qué iban a hacer? Iban a orar. Iban a orar. Pero la oración de ellos pudiera haber sido, y dígame, hermano, si estoy equivocado o no: Señor, mira esto que está pasando. Ay, Señor, ten piedad de nosotros, que ahora nos van a empezar a perseguir, Señor. Mira lo que le ha pasado a Pedro y a Juan. Mira, si los vuelven a coger, los pueden hasta matar, Señor. Ten misericordia, Señor. Mira que en ninguna manera líbranos de peligros, oh Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, pero líbranos, guárdanos. Y mira que ahora, Señor, tenemos miedo. Ayúdanos a no tener miedo. ¿Pudiera haber sido algo así? No hubiera estado mal pedir la protección de Dios. No hubiera estado mal tener un poco de miedo. El problema no es tener miedo. El problema es sobreponerse al miedo cuando la causa que usted enarbola, en este caso la causa de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, es una cosa real, es una cosa que vale la pena, es importante. Usted tiene que vencer el miedo en el nombre del Señor. Y esta gente sabe lo que hicieron, hermanos. ¿Saben de qué oraron? Bueno, los que conocen el pasaje lo saben, pero yo lo voy a leer. Dice que alzaron unánimes, y esto es importante, unánimes. Todos estaban sintiendo lo que se estaba haciendo ahí. Por cierto, cuando alguien se manda a orar en la iglesia, esa persona, ese hermano está orando en nombre de todo el mundo. Así que en definitiva es una oración que se supone que es unánime. Y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente a él se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos están reconociendo que todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo había sido ya determinado de antemano, y así se lo estaban dejando saber a Dios. Pero sigue: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Nos están amenazando, Señor, pero nosotros no estamos predicando nuestra palabra, sino la tuya. Y fíjense, hermanos, esto es lo que a mí me pone me eriza, mi hermano, cuando yo oigo esto. Concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra, que con todo entusiasmo, que con toda claridad, que con todo valor hablen tu palabra. Señor, mira, protégenos. Ahora nos vamos a quedar tranquilitos hasta que todo pase, y cuando todo se tranquilice, Señor, tú entiendes. Nosotros en este momento no estamos en disposición de hacerlo porque tenemos miedo. Ellos quizás tenían miedo, pero las palabras de ellos y la oración de ellos, hermano, fue la oración correcta. Dice que concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No queremos que sea nuestra palabra, no queremos que sea nuestro poder, queremos que sea el tuyo. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y saben en qué se resume el avivamiento? En el versículo 31. ¿Quieren leerlo conmigo? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren, hermanos míos, la Biblia nos enseña que cuando llega un avivamiento a una iglesia, igual que cuando llega a una vida, que yo siempre pienso que tiene que ser anteceder uno al otro, no vamos a preguntarnos si llegó o no, vamos a saber. Quizás el suelo no nos va a temblar en los pies, quizás las luces no se van a apagar, quizás no va a haber ruido, no va a haber lenguas de fuego, pero cuando el avivamiento llegue al pueblo de Dios, el pueblo de Dios va a saber que llegó el avivamiento. El avivamiento llega cuando el pueblo de Dios se une en oración y pide el avivamiento. Y cuando Dios ve que las condiciones están creadas para que haya el avivamiento, Dios lo trae. El lugar en que estaban congregados, ¿saben qué hizo? Tembló. Y esto no fue desapercibido ante los ojos de aquellos que los habían amenazado, que probablemente habían mandado a algún espía a mirar allí si ellos en realidad iban a cumplir lo que se les había advertido. No pasó desapercibido a los ojos de los que estaban todavía indecisos en la calle, no pasó desapercibido al pueblo, y dice que el lugar en que estaban congregados que hizo tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es verdad que en este tiempo, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo se manifestaba de muchas maneras, entre ellas las lenguas y una serie de cosas más. Hoy en día quizás no se manifiesta de esa manera, pero el poder, la manifestación especial, las señales van a ser las mismas, y el pueblo de Dios recibe entonces el don del Espíritu Santo de una manera especial. Miren, la preocupación que tenemos no es que el pueblo de Dios no esté avivado. La preocupación que tenemos es que el pueblo de Dios no quiere ser avivado, que no estamos en condiciones de enfrentar un avivamiento, que no tengamos la fe suficiente para pensar que Dios puede avivar a su iglesia en este tiempo. Creemos que tenemos muchas cosas en contra, sí las tenemos, pero esta gente también las tenía. Creemos que los tiempos son difíciles, sí lo son, pero ¿saben, hermanos, cuándo es que brilla más la luz? Cuando hay oscuridad. Y en medio de toda esta situación, cuando ellos habían estado ya detenidos, vamos a decir así, y les habían amenazado, lo que pidieron fue confianza y valor. Lo que pidieron fue de nuevo entusiasmo y poder para hablar la palabra de Dios. ¿Qué le vamos a pedir a Dios nosotros en eso? Queremos un avivamiento, tenemos que pagar el precio. Tenemos que tener una vida de amor a Dios. Tenemos que tener una vida de obediencia a Dios que se produce a través del amor. Tenemos que tener vidas de fe. Tenemos que tener vidas de servicio. Y tenemos que pedir el avivamiento. Dios manda tu gran poder, decía un himno antiguo, ¿verdad? Sobre la llegada del Espíritu Santo. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Y el Señor mandó el avivamiento. Primero fue en Pentecostés. 3,000 personas. Vino otro avivamiento más. Después del discurso de Pedro, 5,000 personas. ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia en estos días? De acuerdo al conteo que tenemos, alrededor de 8,000 personas. Yo estoy seguro que fueron más. Y después vinieron toda una serie de cosas. Vino el avivamiento en Samaria, con Felipe. Vino el evangelio a los gentiles, cuando Pedro fue llamado allá a casa de Cornelio. Vino la iglesia que se fundó en Antioquía de Siria. Y vino el ministerio de Pablo, Bernabé, Pablo y Silas. La iglesia empezó a crecer. La gente que fuera, porque hubo un movimiento de persecución. Y la persecución lo que hizo fue expandirlos por todo el mundo. La persecución les dio el empujón
para que ellos entonces con ese mismo impulso del empujón siguieran propagando la palabra de Dios, pero ellos que ya estaban, ¿qué cosas? Preparados, ya estaban avivados. Y no hay nada que pueda detener a la iglesia de Jesucristo cuando la iglesia de Jesucristo está avivada. Así que primero empezamos por nuestras vidas. Vamos a vivir vidas obedientes a Dios, a vivir vidas llenas de fe a Dios, y vamos a recibir entonces el avivamiento, y la iglesia entonces va a ser avivada por medio nuestro, y ya verán cómo las cosas empiezan a cambiar para la iglesia de Jesucristo. Tome como libro de referencia el libro de Hechos de los Apóstoles, léaselo completo, los primeros 4 versículos, y después siga leyéndolo, pero vea cómo Dios obró cuando su pueblo supo pedir lo que convenía. Pedís y no recibís, porque pedís mal, dice Santiago, pero cuando pedimos bien, el Señor envía. La oración y el avivamiento están concatenados, por eso celebramos los dos juntos en este mes. Pero la oración constante, la oración de fe, la oración produce entonces un avivamiento que después no se puede parar. ¿Quieren probar a Dios? Vamos a hacerlo, hermanos míos, y vamos a ver las cosas que Dios puede hacer por este pueblo. Así que esto era lo que traía yo para ustedes en esta noche. Esperamos que la palabra de Dios una vez más haya sido clara, que ustedes puedan seguirla leyendo, puedan seguirla meditando y podamos seguir confiando en el Señor, que el poder del Señor es el mismo ayer y hoy, y yo creo que puede hacer las cosas que hacía con el pueblo que tenemos. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es clara. Ayúdanos a verla clara, Señor, porque la vemos en tu nombre. Porque el Espíritu nos ayude, Señor, a verla con toda claridad. Permite que podamos tomar de ella todo lo que tú nos quieres decir y que podamos glorificar tu nombre en este lugar donde estamos, y que la Iglesia Bautista Sion y cada una de las iglesias que hay en este pueblo, Señor, puedan ser avivadas por tu Espíritu Santo, porque nosotros estemos preparados para recibir este avivamiento. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día de tu palabra y que ella nos inspire. En el nombre de Jesús. Amén.